La carta a los Hebreos. La introducción. Se desconoce el autor de esta carta. Se atribuye a Pablo, también a Bernabé, o aún a Apolos. El contenido refleja que los destinatarios eran judíos cristianos en el exilio. El libro fue escrito antes del año 70, pues no habla de la destrucción del templo, cosa que hubiese apoyado el argumento del autor de no retornar al judaísmo. Sigue a Apocalipsis en el número de alusiones, citas y eventos del Antiguo Testamento. El tema del libro es que Jesús es el camino superior para acercarnos a Dios. El trasfondo. Roma había expulsado a los judíos en el año 50 por hablar de la vida después de la muerte. Los cristianos sufrían diversos brotes de persecución. El judaísmo era una fe permitida, pero el cristianismo era prohibido y aún perseguido. Los nuevos creyentes judíos tenían la tentación de volver al judaísmo. Esas amenazas a la apostasía están en todo el Antiguo Testamento, de ahí su uso abundante en esta carta. Por eso es que un buen marco para entender el libro de Hebreos es leer de nuevo el libro de Números, en donde la incredulidad está a flor de piel. El libro se divide en 3 secciones. La primera es capítulos 1 al 4. Cristo es un mejor mediador para fundar en él nuestra fe. En la segunda parte, capítulos 5 al 10, Cristo es un mejor sumo sacerdote. La tercera sección es capítulos 11 al 13. Cristo es un mejor principio para vivir. El libro contiene 5 advertencias integradas en su mensaje que nos recuerdan el peligro de la incredulidad como se manifiesta en el libro de Números. Profundicemos en las lecciones de esta carta. Veamos la primera sección. El autor se propone mostrar por qué Cristo es mejor mediador que el judaísmo. Primero, en capítulo 1, versículos 1 al 3, porque es la revelación final, un sello fiel o imagen auténtica de Dios mismo. Además, en capítulo 1, versículos 4 al 14, Cristo es superior a los ángeles, pues es el Hijo exaltado de Dios, a quien Él coronó y en quien fundó la tierra, mientras los ángeles son servidores de los creyentes. En capítulo 2, versículos 1 al 18, Cristo es plenamente humano, y gracias a ello solidario salvador del hombre. Y aquí tenemos la primera advertencia, y es que para no resbalar debemos oír la palabra que nos fue anunciada. Fin de la primera advertencia. En 3:1 al 6, Jesús es superior a Moisés, quien sirvió a Dios pero no es Señor nuestro, como lo es Jesús. En el capítulo 3, versículo 7 al capítulo 4, versículo 13, Jesús es el autor de nuestro reposo, al cual el pueblo no entró por falta de fe y por endurecer el corazón. Solo queda sintonizar el corazón con la palabra de Dios. No hace sentido volver al judaísmo. Aquí viene la segunda advertencia. Debemos entrar al reposo final que Dios nos ha preparado. Fin de la segunda advertencia. Veamos la segunda sección. En capítulo 4, versículo 14 al capítulo 5, versículo 10, el autor dice que Jesús es superior al sacerdocio terrenal porque Él es sin pecado. A diferencia del sacerdote humano, Jesús no tiene que presentar ofrendas por sus propios pecados. Según su ofrenda, Él vino a ser autor de la salvación eterna por un sacerdocio como el de Melquisedec. En 5:11 al 6:20 explica que este asunto de Melquisedec requiere madurez entenderlo, y los creyentes no la tienen. Quienes necesitan repetir viejas lecciones viven oyendo una y otra vez lo que ya deberían saber y creer. Esta es la tercera advertencia. No debemos rechazar a Cristo porque Él es la mejor promesa y esperanza para llevarnos al Padre. Fin de la tercera advertencia. En capítulo 7 explica que así como de la línea de Abraham vino el sacerdote que ministra en el templo, asimismo de la línea de Melquisedec vino Cristo, que quita el pecado por medio de una sola ofrenda. En capítulos 8 al 10, Cristo es un mejor sacrificio, pues está fundado sobre el pacto nuevo que supera al antiguo. Aquí viene la cuarta advertencia. No hay que pecar deliberadamente. Fin de la cuarta advertencia. En la tercera sección, capítulo 11, se nos dice que para crecer se necesita un mejor principio de vida. 10 personajes, héroes de la fe, 8 hombres y 2 mujeres, nos ilustran que el camino de la fe en acción es la esencia del Antiguo Testamento. En capítulo 12, Cristo es nuestro ejemplo para vivir, aun cuando nos toque sufrir como a los perseguidos hebreos. Quizá nos toca aprender por medio del sufrimiento la disciplina de Dios, que nos enseña y que es parte del trabajo de Dios entre su pueblo para llevarnos a la santidad. Pero frente al futuro incierto nos toca cobrar ánimo, porque Dios no abandona a su pueblo, pues tenemos un reino inconmovible.
La quinta advertencia es no desechar la palabra. Fin de la quinta advertencia. Finalmente, en el capítulo 13, se nos dice que el recurso del amor se necesita en tiempos de persecución para permanecer firmes y animar a otros. Es el Señor quien fortalece a aquellos llamados a hacer el bien. Frente a los cristianos que quieren dar marcha atrás, como Israel quiso volver a Egipto en Números, el autor dice que Jesús es el camino superior para acercarnos a Dios. Y ese es el mensaje de la carta a los Hebreos.